En marzo de 2019, Javier, un estibador de 48 años, se enfrentó a una orden de desahucio en La Arenosa, un barrio portuario del sur de España que lo había visto nacer, crecer y trabajar. Durante los siguientes 29 días, su vida se convirtió en un laberinto de vergüenza, callejones sin salida, y pequeños gestos de una dignidad que se desmoronaba a cada hora. Hasta que un recuerdo olvidado, sepultado bajo el polvo de un trastero, lo cambió absolutamente todo. Esta es la crónica de cómo un hombre que lo había perdido todo, redescubrió el valor de sus propias manos cuando el mundo ya solo le ofrecía puertas cerradas. Cómo se encuentra la fuerza para un último intento, cuando el cansancio ha vencido a la esperanza y el reloj avanza implacable hacia el final. ¿De dónde nace el impulso que transforma la rendición en un acto de creación desesperada? Antes de contarte cómo un simple trozo de madera se convirtió en la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a formular. Comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de acontecimientos que demostró que, a veces, la salvación no viene de fuera, sino que se talla desde dentro, con las herramientas del propio dolor. El conflicto principal, el que suspendía el aire en el pequeño piso de alquiler, tenía la forma de un sobre con membrete oficial. Dentro, un documento con un lenguaje frío y burocrático establecía un plazo de 30 días para saldar una deuda de 3 meses de alquiler, 1.500 euros. De no hacerlo, el desahucio sería ejecutado. Esa hoja de papel, dejada sobre la mesa del comedor, se convirtió en el centro gravitacional de la familia. Cada mañana, su presencia era el primer recordatorio del fracaso. Cada noche, la última imagen, antes de un sueño interrumpido por la ansiedad. La casera, la señora Remedios, una viuda que también luchaba por llegar a fin de mes, les había entregado la notificación con los ojos húmedos, casi pidiendo perdón. No era una villana, sino otra pieza en un engranaje que aplastaba a los más débiles. Para Javier, ese papel no representaba solo una deuda económica. Era la materialización de su inutilidad como proveedor, la prueba irrefutable de que había fallado a su mujer, Elena, y a su hijo adolescente, Marcos. El puerto, que durante más de 20 años le había dado un sueldo y una identidad, lo había reemplazado por máquinas. Y ahora, el sistema con su burocracia lenta y sus ayudas sociales que nunca llegaban, amenazaba con quitarle lo único que le quedaba: un techo. La rutina de Javier se había transformado en una peregrinación humillante. Cada mañana, salía de casa temprano, no por tener un destino, sino para escapar de las miradas de compasión de su familia. Recorría las oficinas de trabajo temporal, las ETTs, donde hombres más jóvenes y con formación en informática le miraban con una mezcla de lástima y prisa. Le entregaban formularios que él rellenaba con una caligrafía torpe, sabiendo de antemano la respuesta. «Ya te llamaremos», decían, una frase que había aprendido a traducir como un «no nos sirves». Visitaba obras en construcción, ofreciendo sus manos fuertes y encallecidas, pero los encargados buscaban perfiles con cursos de prevención de riesgos laborales que él no tenía. «Eres demasiado mayor para empezar de peón», le espetó uno, sin malicia, pero cada palabra fue un golpe directo a su orgullo. Regresaba a casa al atardecer caminando despacio, con los hombros caídos, ensayando una excusa para la inevitable pregunta de Elena: «¿Qué tal hoy, cariño?». Él respondía con monosílabos: «Nada, lo de siempre», y se encerraba en un silencio que era más pesado que cualquier grito. El hombre que antes movía contenedores, con la fuerza de sus brazos, ahora se sentía incapaz de mover su propio futuro un solo centímetro. Dentro del piso, el silencio se podía cortar con un cuchillo. Elena, su esposa, era el ancla emocional que intentaba evitar que el barco familiar se hundiera por completo. Había intensificado sus pequeños trabajos de costura, remendando ropa para los vecinos hasta altas horas de la madrugada, con la luz de una pequeña lámpara iluminando su rostro cansado. Sus dedos, pinchados y doloridos, apenas conseguían reunir unos pocos euros que se iban directamente en la comida del día. Nunca le reprochó nada a Javier, pero su fe inquebrantable, sus susurros de «Dios proveerá», chocaban violentamente con el cinismo creciente de sus maridos. Para Javier, la esperanza de Elena era una carga más, un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no podía soportar.
Y luego estaba Marcos, su hijo de 16 años. El chico vivía atrapado entre el amor por su padre y una vergüenza adolescente que no sabía cómo gestionar. Intentaba ayudar, buscando trabajos esporádicos repartiendo publicidad o lavando coches, pero volvía a casa frustrado, con unas pocas monedas en el bolsillo. Cada vez pasaba más tiempo fuera, con amigos cuyas vidas parecían sencillas y ajenas a la tensión que se respiraba en su hogar. La distancia entre padre e hijo crecía con cada día que pasaba, una grieta silenciosa en los cimientos de la familia. El barrio de La Arenosa era un personaje más en este drama cotidiano, un lugar de contrastes, donde la solidaridad y el juicio convivían en las mismas aceras. Manolo, el dueño del bar de la esquina, era un viejo amigo de Javier. Le fiaba los cafés y escuchaba sus lamentos con un pesimismo resignado que, extrañamente, a Javier le resultaba reconfortante. «Estamos todos igual, Javi». Aguantando el chaparrón, le decía, mientras secaba un vaso con un trapo gastado. Manolo representaba la solidaridad de la comunidad. Una que te acompaña en el dolor, pero que ha dejado de creer en los milagros. Javier sentía las miradas de los vecinos como agujas. Él, que siempre había sido Javier, el del muelle, un pilar de la comunidad, ahora era el hombre que bajaba la vista al pasar, el que se había quedado atrás. Sabía que hablaban de él en el mercado, en la cola de la panadería, algunos con lástima, otros con ese morbo que provoca el fracaso ajeno. A veces, encontraban una bolsa con pan o una olla de potaje anónima en el felpudo, gestos de una ayuda que no quería mostrar su rostro. Pero para Javier, incluso esa amabilidad era una confirmación de su fracaso, un recordatorio de que ahora vivía de la caridad. A falta de 10 días para que se cumpliera el plazo, ocurrió el golpe de gracia. Javier había conseguido una entrevista para un puesto de reponedor nocturno en un supermercado a las afueras de la ciudad. Era un trabajo precario, mal pagado y físicamente exigente, pero para él representaba una última tabla de salvación. Se puso su camisa más limpia, se peinó con esmero y acudió a la cita con un nudo en el estómago. La entrevistadora era una chica que no tendría más de 25 años. Le hizo preguntas sobre su experiencia con sistemas de inventario digital y su capacidad para trabajar bajo presión con objetivos de productividad medidos por un software. Javier solo pudo hablar de su fuerza, de su compromiso, de sus años de trabajo duro en el puerto. La chica lo miró con una sonrisa condescendiente, y le dijo que buscaban un perfil más dinámico y adaptado a las nuevas tecnologías. La caminata de vuelta a casa fue una marcha fúnebre, cada paso pesaba una tonelada. La humillación de ser rechazado para un trabajo que consideraba el último escalón antes de la nada, lo rompió por dentro. Al entrar en casa, vio la notificación de desahucio sobre la mesa, y por primera vez, no sintió rabia ni miedo. Sintió un vacío absoluto. Se había rendido. La lucha había terminado. Aquella noche, Javier no cerró la puerta de un portazo, ni lanzó las llaves sobre la mesita de la entrada. Simplemente, entró y se quedó de pie en el umbral, como si no reconociera su propia casa. Se movía con la lentitud de un hombre que carga un peso invisible, un lastre que no estaba en sus músculos, sino en su alma. Elena, sentada a la mesa del comedor bajo la luz amarillenta de la lámpara, detuvo el zumbido de su máquina de coser. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un instante. No necesitó preguntar. La respuesta estaba en la curvatura de sus hombros, en la mirada vacía que no se fijaba en nada, en el polvo de la derrota que parecía cubrir su ropa. Marcos, que estaba en el pasillo, simplemente se retiró a su habitación y cerró la puerta sin hacer ruido, un gesto que era a la vez un acto de piedad y una barrera insalvable. Javier caminó hasta el viejo sofá de Sky, el mismo en el que había acunado a su hijo de bebé, y se dejó caer. Sus ojos se posaron en el sobre blanco sobre la mesa. Ya no era una amenaza, era una sentencia. El vacío que sentía no era doloroso, era peor, era anestésico. La rabia, la frustración, la lucha, todo se había evaporado, dejando solo una calma terrible, la quietud que precede al final. 20 años de madrugones, de manos agrietadas, de sudor mezclado con el salitre del puerto, para acabar así, reducido a un espectro en su propia sala de estar, esperando a que vinieran a llevárselo todo. Los días que siguieron se fundieron en una neblina gris y monótona.
Javier dejó de salir por las mañanas. El ritual de afeitarse, vestirse con ropa limpia y salir a buscar una oportunidad fue reemplazado por un deambular fantasmal por el piso, a menudo en pijama hasta bien entrada la tarde. Las persianas permanecían medio bajadas, sumiendo el apartamento en una penumbra perpetua que reflejaba el estado de ánimo de sus ocupantes. Elena se convirtió en la única fuerza motriz de la casa. Era ella quien se levantaba antes del alba para terminar los encargos de costura, quien estiraba los 5 euros que había ganado para hacer una compra que debía durar 2 días. Era ella quien intentaba mantener una apariencia de normalidad, aunque su sonrisa se quebraba cada vez con más frecuencia. La comida se volvió un ejercicio de supervivencia. La fruta fresca se convirtió en un lujo. La carne desapareció de los platos y las lentejas se convirtieron en la base de casi todas las comidas. A falta de una semana para la fecha límite, llegó una segunda carta. Esta vez, del bufete de abogados de la señora Remedios. El lenguaje era aún más implacable, lleno de términos legales que Javier no entendía, pero cuyo significado era cristalino. El proceso judicial estaba en marcha y era irreversible. La vergüenza se había transformado en una apatía corrosiva que lo consumía todo, y Javier ya ni siquiera intentaba ocultarla. Se había convertido en un mueble más de la casa, silencioso, inmóvil y cubierto de polvo. Fue en la madrugada del 23º día, con el silencio de la noche pesando como una losa sobre el edificio, cuando algo se rompió dentro de Javier. No fue un estallido de ira ni un sollozo de desesperación, sino el chasquido silencioso y definitivo de la rendición. El insomnio, su compañero constante durante semanas, se había vuelto insoportable. Se levantó de la cama con el cuidado de un ladrón para no despertar a Elena, cuyos suspiros entre sueños parecían contar las preocupaciones que ni siquiera la inconsciencia podía borrar. Caminó descalzo por el pasillo frío, evitando las baldosas que crujían, y sintió un impulso irracional, una necesidad visceral de purgar su vida de los últimos vestigios de lo que una vez fue. Su destino era el pequeño trastero comunitario en el sótano del edificio, un cubículo húmedo y polvoriento donde guardaba las herramientas de su antigua vida. La caja de metal oxidado, llena de martillos, llaves inglesas y navajas de trabajo, era un monumento a su fracaso. Su plan era simple y devastador: llevarla al contenedor de la basura, arrojarla dentro, y con ese gesto, cortar el último hilo que lo ataba a la identidad de Javier, el del muelle. Bajar aquellas escaleras no fue un acto de limpieza, sino un descenso a su propia tumba simbólica, un último paso para deshacerse del hombre que ya no sabía cómo ser. Una vez en el trastero, el aire viciado con su mezcla de olor a moho y a recuerdos olvidados lo envolvió. Abrió la caja de herramientas, y el familiar olor a aceite y metal le golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus dedos, que durante semanas se habían sentido torpes e inútiles rellenando formularios, rozaron el mango de madera de una vieja navaja de injertar que le había regalado su padre. Era la única herramienta que no era para el trabajo pesado sino para los detalles. Junto a la caja, había un montón de trastos viejos, entre ellos los restos de un palé de madera que había usado años atrás para construir una estantería. Sin pensarlo, casi como un autómata movido por un resorte oculto en su memoria muscular, cogió un trozo de esa madera de pino, áspera y astillada. Se sentó en un viejo taburete cojo y, bajo la luz temblorosa de una bombilla desnuda, sus manos comenzaron a moverse. No había un plan, ni una intención artística. Solo el movimiento rítmico y casi terapéutico de la hoja de la navaja contra la madera. La viruta caía al suelo, formando un pequeño montículo a sus pies, y con cada corte, una forma empezaba a emerger de la nada. Una silueta que sus manos conocían mejor que su propia cara, la de un pequeño barco pesquero, uno de esos que veía cada mañana al llegar al puerto, regresando con la pesca del alba. Estaba tan absorto en ese trance, en esa conversación silenciosa entre sus manos y la madera, que no oyó los pasos sigilosos en la escalera. Fue una voz, la de su hijo Marcos, la que lo devolvió de golpe a la realidad. «Papá, ¿qué haces?» Javier se sobresaltó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El pánico y la vergüenza lo inundaron. Se sintió descubierto en un acto íntimo y, a sus ojos, ridículo. Un hombre a punto de ser desahuciado, jugando con un trozo de madera como un niño. Escondió la pequeña escultura a medio terminar en el hueco de su mano.
preparándose para el sarcasmo adolescente, para la mirada de decepción o peor aún, de lástima. Pero la reacción de Marcos no fue ninguna de esas. El chico se acercó, sus ojos fijos no en el rostro de su padre, sino en el objeto que intentaba ocultar. ¿Puedo ver?, preguntó con una suavidad inusual. Javier, vacilante, abrió la mano. Marcos cogió el barquito con una delicadeza que sorprendió a su padre. Lo giró, observando los detalles del casco, la pequeña cabina, la proa afilada. Y entonces, levantó la vista y pronunció las palabras que lo cambiarían todo, con una sinceridad aplastante y desprovista de juicio. Papá, es precioso. ¿Por qué dejaste de hacer estas cosas? La pregunta de Marcos no fue una simple muestra de curiosidad. Fue una llave que abrió una puerta que Javier había tapiado y olvidado hacía décadas. En ese instante, en la penumbra de aquel trastero, Javier no vio a su hijo adolescente y distante, sino al niño de 5 años que se sentaba a su lado fascinado mientras él tallaba pequeños animales con restos de madera. Recordó la admiración en sus ojos, una admiración que había creído perdida para siempre. La pregunta, ¿por qué dejaste de hacer estas cosas?, resonó en su cabeza, no como un reproche, sino como una revelación. Había dejado de hacerlo porque la vida se había interpuesto. El trabajo duro, las facturas, la responsabilidad de ser un proveedor, le habían hecho olvidar que sus manos no solo servían para cargar peso, sino también para crear. La vergüenza que lo había paralizado durante semanas comenzó a disiparse, reemplazada por una emoción nueva y extraña, una chispa de propósito. Miró el pequeño barco en la mano de su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio un juguete inútil, sino la prueba tangible de que aún era capaz de hacer algo que nacía de él, algo que nadie podía quitarle. El gesto de su hijo, su validación inesperada y genuina, fue el catalizador. No le ofreció una solución, pero le devolvió algo mucho más importante: la fe en sus propias manos. Esa noche, Javier no volvió a la cama. La energía febril que se apoderó de él era algo que no sentía desde su juventud. Ya no veía el trastero como un mausoleo de su pasado, sino como una mina de recursos. Los viejos palés, una pata de silla rota, incluso un trozo de madera arrastrado por la marea que había guardado hacía años por su forma curiosa, todo se convirtió en materia prima. Subió al piso sigilosamente y buscó en los cajones de Elena. Encontró hilos viejos para las velas, pequeños trozos de tela de encargos de costura para las banderas, e incluso un viejo bote de barniz casi seco en el fondo de un armario. La apatía se había transformado en una urgencia casi maníaca. Cuando Elena se levantó al amanecer, encontró la mesa del comedor, el epicentro de su angustia durante el último mes, cubierta de virutas de madera. Javier estaba allí, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño pero brillantes con una intensidad que ella no le había visto en años. Estaba lijando el casco de otro pequeño barco, esta vez un velero. Ella se detuvo en el umbral de la cocina, sin saber si asustarse o alegrarse. No entendía qué estaba pasando, pero vio a su marido, al hombre que había dado por perdido, luchando de nuevo, y aunque la lucha pareciera absurda, era infinitamente mejor que el silencio y la rendición. El pequeño piso se transformó en un improvisado astillero. El olor a serrín fresco y a barniz reemplazó al aire viciado de la desesperación. El sonido constante de la lija y los golpes suaves de la navaja se convirtieron en la nueva banda sonora de la familia. Un ritmo que, aunque incierto, era un signo de vida. Marcos, después del colegio, ya no se escapaba a la calle. Se sentaba en silencio en una esquina del salón, observando a su padre trabajar. A veces, sin que se lo pidieran, barría las virutas del suelo o le acercaba un vaso de agua. La brecha que se había abierto entre ellos comenzó a cerrarse, no con grandes conversaciones, sino con la complicidad silenciosa de un proyecto compartido. Elena, por su parte, observaba la metamorfosis con una mezcla de esperanza y temor. Cada barco terminado era una pequeña obra de arte, imbuida del alma de un hombre que conocía el mar como la palma de su mano. Pero la notificación de desahucio seguía sobre la repisa, un recordatorio implacable de que el tiempo se agotaba. ¿Podrían un puñado de barcos de madera detener la maquinaria burocrática que amenazaba con aplastarlos? La lógica le decía que no, pero el corazón, al ver la luz de vuelta en los ojos de Javier, se aferraba a esa posibilidad irracional como a un clavo ardiendo. Javier trabajaba contra el reloj, movido por una determinación que rozaba la locura. Dormía apenas 2 o 3 horas por noche,
alimentándose de cafés cargados y de la adrenalina que le proporcionaba ver su pequeña flota crecer sobre la mesa del comedor. Cada barco era único, un pesquero con las redes hechas de hilo de cocina, un carguero con pequeños contenedores tallados de un solo bloque, un elegante velero con las velas hechas de un retal de una vieja camisa de Marcos. No eran simples maquetas, eran historias, eran la memoria de sus 20 años en el puerto, tallada en madera de desecho. A falta de 3 días para la fecha límite, tenía una docena de ellos. Estaban alineados sobre la mesa, una pequeña armada nacida de la desesperación y el amor. La pregunta ahora era qué hacer con ellos. La idea que se estaba formando en su mente era tan audaz como descabellada, un último y desesperado lanzamiento de dados. No tenía un plan de negocio, ni contactos, ni idea de cómo venderlos. Solo tenía sus barcos, y la certeza de que quedarse quieto esperando el final ya no era una opción. La pregunta de su hijo había encendido una mecha, y ahora Javier estaba dispuesto a ver hasta dónde llegaba la explosión. La primera decisión fue tan práctica como desesperada: había que intentar venderlos. ¿Pero dónde? ¿Y a quién? La mente de Javier, acostumbrada a la lógica directa del trabajo físico, no estaba preparada para las sutilezas del comercio. Su primer impulso fue llevarlos al mercadillo del barrio, entre los puestos de fruta y ropa de segunda mano. Elena, sin embargo, vio el primer obstáculo con una claridad dolorosa. Javi, cariño, son preciosos, pero la gente que va al mercadillo busca lo necesario, lo barato. No tienen dinero para esto, le dijo con una ternura que no lograba ocultar la cruda realidad. Marcos, que había estado investigando en su móvil con una concentración inusual, aportó una nueva perspectiva. Mostró a su padre imágenes de mercados de artesanía en otras ciudades, de puestos en paseos marítimos donde los turistas pagaban pequeñas fortunas por objetos auténticos. La palabra resonó en la cabeza de Javier: auténtico. Quizá su hijo tenía razón. Sus barcos no eran juguetes, eran fragmentos de una vida real, la historia de un puerto contada en madera. La idea de exponerse ante extraños, ante turistas con dinero, le aterrorizaba, pero la alternativa, la inacción, era infinitamente peor. El plan, aunque vago y lleno de incertidumbres, empezó a tomar forma. No irían al mercadillo, irían al corazón del dinero y la indiferencia, el paseo marítimo. Con el plan decidido, el siguiente paso fue la ejecución, y ahí es donde la realidad de su precariedad volvió a golpearles. No tenían una mesa plegable, ni un toldo, ni siquiera un cartel decente para presentarse. Su puesto de venta tendría que ser el suelo. Elena rebuscó en el fondo del armario y sacó una vieja manta de viaje, de un color azul marino desvaído pero limpia y sin agujeros. Era la misma manta con la que habían abrigado a Marcos en sus primeros viajes a la playa. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Mientras Elena la sacudía en el balcón, Javier se enfrentó a otro problema: cómo transportar su frágil flota sin que sufriera daños. Cada barco era un tesoro y una esperanza. Marcos solucionó el problema con ingenio juvenil. Consiguió una caja grande de cartón de la frutería de la esquina y pasó una hora reforzando el interior con periódicos viejos y trozos de tela, creando pequeños compartimentos para que cada barco viajara seguro. Ver a su hijo trabajar con tanto esmero en algo que él había creado fue, para Javier, una inyección de fuerza más potente que cualquier palabra de ánimo. Esa tarde, la familia no habló del desahucio, hablaron de logística, de cómo colocar la manta, de qué precios poner a los barcos. Por unas horas, no fueron una familia al borde del abismo, sino un equipo de emprendedores preparando su primer gran proyecto. El primer intento fue un fracaso rotundo y silencioso. A falta de 2 días para la fecha límite, Javier cargó con su caja y se dirigió al paseo marítimo. Eligió un lugar concurrido, cerca de las heladerías y los restaurantes caros. Extendió la manta azul sobre las baldosas, y, con un cuidado casi ceremonial, colocó cada uno de sus barcos. Y entonces, esperó. La gente pasaba. Un río de rostros anónimos y despreocupados. Algunos miraban de reojo, una fracción de segundo de curiosidad antes de seguir su camino. Unos niños se detuvieron, fascinados, pero sus padres los arrastraron con un «Vamos, no molestes al señor». Nadie se paró. Nadie preguntó. Javier se sentía invisible, un fantasma con una mercancía de sueños que a nadie le importaba. El sol de la tarde empezó a caer,
tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y la humillación se fue convirtiendo en una rabia fría y amarga. Cada pareja que pasaba riendo, cada familia que compraba un helado, era una bofetada. Después de 3 horas, cuando la luz casi había desaparecido, recogió sus barcos, dobló su manta y emprendió el camino de vuelta a casa. El peso de la caja no era nada comparado con el peso de la derrota. Al entrar por la puerta, la mirada expectante de Elena y Marcos se encontró con su silencio. No hizo falta decir nada, el fracaso olía a salitre y a esperanza muerta. Aquella noche, el silencio volvió a adueñarse del piso, pero era un silencio diferente. Ya no era de apatía, sino de duelo. La pequeña burbuja de esperanza que habían construido juntos se había pinchado. Javier se sentó en el sofá, mirando los barcos alineados sobre la mesa del comedor. Bajo la luz artificial de la bombilla, le parecían ridículos, un testimonio de su propia estupidez. Había creído que podía revertir su destino con unos trozos de madera, y el mundo le había demostrado lo ingenuo que era. Fue Elena quien rompió el hechizo. Se acercó, cogió uno de los barcos más pequeños, un pesquero con las redes meticulosamente tejidas, y lo sostuvo en la palma de su mano. «No es culpa de ellos, Javi», susurró. Quizás no es solo ponerlos en el suelo. La gente no sabe la historia que hay detrás. No ven lo que nosotros vemos». Sus palabras, dichas sin ninguna expectativa, plantaron una semilla en la mente agotada de Javier. La historia. La gente compraba historias. Al día siguiente, con las últimas 24 horas de plazo cerniéndose sobre ellos, Javier cogió un trozo de cartón de la caja, y, con un rotulador gastado de Marcos, escribió con su letra tosca y grande: «La historia de un puerto en manos de un estibador». Cada barco, un recuerdo, no era un plan de marketing, era un grito de auxilio, una última declaración de identidad. Con el cartel bajo el brazo y la caja en las manos, Javier volvió al paseo marítimo. Era el último día, la mañana del desahucio. Si no volvía a casa, con un milagro, a la mañana siguiente la comisión judicial estaría en su puerta. Eligió el mismo sitio, como un soldado que regresa al campo de batalla. Extendió la manta, colocó los barcos y, al lado, apoyó el cartel sobre una de sus zapatillas. El cambio fue sutil, pero inmediato. La gente seguía pasando, pero ahora algunos se detenían a leer. El cartel actuaba como un ancla, obligándoles a hacer una pausa. Un hombre mayor, con aspecto de turista del norte de Europa, se paró durante un buen rato, leyendo la frase una y otra vez. Luego, miró los barcos, y después a Javier, a sus manos encallecidas, a su rostro curtido por el sol y la preocupación. Asintió lentamente, como si entendiera algo que iba más allá de la simple artesanía, y siguió su camino. No compró nada. Pero esa conexión, esa mirada de reconocimiento, fue la primera grieta en el muro de indiferencia. Javier sintió una mínima corriente de algo que se parecía a la esperanza. El cartel no solo describía los barcos, lo describía a él. Y por primera vez, la gente no solo veía los objetos, empezaba a ver al hombre que los había creado. Las horas pasaban con una lentitud agónica. El sol del mediodía calentaba las baldosas del paseo, y el flujo de gente disminuyó. Algunos se acercaron, preguntaron el precio de un par de barcos, pero al oír la cifra, Javier pedía entre 20 y 50 euros, cantidades que le parecían enormes. Hacían una mueca y se marchaban. Cada rechazo era un pequeño golpe, pero ya no sentía la humillación del día anterior. El cartel le había dado un escudo, una dignidad. Estaba contando su historia, y si no querían comprarla, al menos la estaban escuchando. A media tarde, una familia se detuvo. El padre le explicó a su hijo pequeño, en un idioma que Javier no entendía, lo que ponía en el cartel, mientras señalaba los barcos. El niño escogió un pequeño velero, el más sencillo de todos. El padre le dio a Javier un billete de 20 euros. Fue la primera venta. Esos 20 euros en su mano se sentían más pesados y valiosos que cualquier sueldo que hubiera cobrado en el puerto. No era por la cantidad, sino por lo que significaba. Alguien, un completo desconocido, había valorado su trabajo, su historia, sus manos. Miró el billete y luego el hueco que el velero había dejado en la manta. No era suficiente para detener el desahucio, ni siquiera para pagar la factura de la luz, pero era una prueba. Era la prueba de que lo imposible, a veces, solo tarda un poco más en llegar.
La tarde avanzaba, y con ella, la esperanza de Javier comenzaba a desvanecerse de nuevo. Los 20 euros seguían solitarios en su bolsillo. El sol iniciaba su descenso hacia el mar, pintando el cielo con los mismos colores del día anterior, los colores de su fracaso. Empezó a pensar en la vuelta a casa, en la conversación que tendría que tener con Elena y Marcos, en la llamada a la señora Remedios para decirle que no lo había conseguido. Estaba a punto de empezar a guardar sus cosas, resignado a su destino, cuando una sombra se proyectó sobre la manta. Levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad, vestida con una elegancia sencilla, que observaba su pequeña flota con una intensidad que nadie había mostrado en todo el día. No miraba los barcos como si fueran souvenirs, los examinaba, se agachaba para ver los detalles, inclinaba la cabeza, sus ojos moviéndose de una pieza a otra, como si estuviera leyendo una partitura. Javier contuvo la respiración. La mujer no dijo nada durante varios minutos. Simplemente, observó. El bullicio del paseo marítimo pareció desvanecerse, y solo quedaron ellos dos, un estibador al final de su cuerda, y una extraña que miraba sus creaciones, como si contuvieran el secreto del universo. El tiempo se detuvo, suspendido en esa mirada. El sol tocaba el horizonte. Era el momento. Todo se decidiría en los siguientes minutos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la mujer habló. Su voz era grave, tranquila, y su español, aunque impecable, tenía una cadencia extranjera, precisa y melódica. No preguntó por el precio. Su primera pregunta desarmó a Javier por completo. ¿De qué madera está hecho este?, dijo, señalando el carguero, el más grande y detallado de la colección. Javier, que había preparado mentalmente una defensa torpe del valor de sus piezas, se quedó en blanco. Tartamudeó una respuesta, la única que tenía, la verdad. Es de un palé viejo que encontré en el trastero. La grúa está hecha con el mango de una escoba rota y los contenedores. Los contenedores eran parte de una caja de fruta. La mujer asintió lentamente, sin apartar la vista del barco. Luego señaló otro, un pequeño pesquero. ¿Y este? Javier tragó saliva, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos, que estaba siendo sometido a un examen para el que no había estudiado. Ese es de una viga que trajo la marea. La encontré en la playa hace años. Estaba llena de salitre. Me gustó la forma. Para su sorpresa, la mujer sonrió por primera vez, una sonrisa leve, casi imperceptible. No era una sonrisa de condescendencia, sino de entendimiento. Javier se dio cuenta de que ella no estaba evaluando el objeto, sino la historia que lo había creado. Por primera vez en todo el día, no se sintió como un vendedor ambulante, sino como un testigo. La mujer se incorporó, sacudiéndose el polvo inexistente de su pantalón de lino. Miró a Javier directamente a los ojos, y su mirada ya no era solo de curiosidad, sino de una serena certeza profesional. Me llamo Ingrid Schmidt, se presentó. Tengo una pequeña galería de arte en Hamburgo. Nos especializamos en lo que algunos llaman arte marginal, o arte outsider. Javier frunció el ceño, las palabras le sonaban a chino. No sabía qué era el arte marginal, pero sonaba a algo que se encontraba en los bordes, en los rincones olvidados, y en ese momento, no había descripción más precisa de su propia vida. Ingrid pareció leer su confusión y simplificó la explicación, con una paciencia que lo conmovió. Buscamos arte con alma. Arte hecho por gente que no se considera artista. Gente que crea, no para vender, sino porque lo necesita, porque es su forma de contar una historia, de sobrevivir. Y lo que usted hace, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la pequeña flota dispuesta sobre la manta azul. Esto no son maquetas de barcos. Esto es la memoria de un puerto tallada por las manos de un estibador. Cada pieza tiene el peso de una vida de trabajo. No es un souvenir, es un documento. El silencio que siguió a sus palabras fue más denso que cualquier ruido del paseo marítimo. Javier sintió un nudo en la garganta. Alguien, una completa desconocida de otro país, había mirado sus humildes creaciones, y había visto no solo madera, sino su propia alma. Entonces, Ingrid pronunció la frase que lo rompió todo, la que hizo añicos el muro de desesperación que Javier había construido a su alrededor durante meses. Quiero comprarlos, todos. Javier la miró.
convencido de haber entendido mal, de que el estrés y el sol le estaban jugando una mala pasada. Todos, repitió con un hilo de voz, la palabra sonando absurda en su propia boca. Ingrid asintió con la misma calma. Todos. Forman una colección. Cuentan una historia completa juntos. Javier se preparó para una oferta simbólica, 50, quizás 100 euros si tenía suerte. Una pequeña ayuda, una limosna elegante. Pero la cifra que salió de la boca de Ingrid no pertenecía a su realidad. Le ofrezco 3.000 euros por la colección completa. El número no aterrizó en la mente de Javier, flotó en el aire, irreal, como una cifra de un concurso de televisión. 3.000 euros. La cantidad exacta de la deuda multiplicada por 2. Era el fin del desahucio. Era el alquiler de los próximos meses. Era comida en la mesa. Era la dignidad. Era el aire que le faltaba en los pulmones. No pudo responder. Solo la miraba, con los ojos muy abiertos, mientras el sonido de las olas se mezclaba con el eco de esa cifra imposible en su cabeza. ¿Le parece justo?, preguntó Ingrid, confundiendo su silencio con una táctica de negociación. Javier solo pudo asentir, incapaz de articular una sola palabra. Justo en ese momento, mientras Ingrid abría su bolso y sacaba un fajo de billetes que a Javier le pareció obsceno, aparecieron a lo lejos dos figuras que caminaban lentamente hacia él. Eran Elena y Marcos. Venían con los hombros caídos, con la expresión de quien acude a un funeral, preparados para ayudarle a recoger los restos de su última y fallida esperanza. Se detuvieron a unos metros, contemplando la escena sin entenderla. Vieron a Javier, paralizado, y a aquella mujer elegante contando billetes de 50 euros sobre la manta azul. La confusión en sus rostros se transformó lentamente en una incredulidad absoluta. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Marcos se quedó quieto como una estatua, sus ojos yendo de la cara de su padre al dinero, y de vuelta a su padre. Ingrid, ajena al drama familiar que estaba presenciando, le entregó el dinero a Javier. Sus dedos apenas pudieron cerrarse en torno a los billetes. «Una cosa más», dijo ella, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. «Antes de empaquetarlos, ¿podría escribirme una o dos frases sobre cada uno? ¿De dónde viene la madera? ¿Qué recuerdo le trae? La historia es una parte fundamental de la obra». Y mientras Javier, con las manos temblorosas, intentaba escribir sobre un carguero hecho de un palé, Elena se arrodilló a su lado, y sus lágrimas, esta vez, no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Ingrid no dejó que nadie más tocara los barcos. Los envolvió ella misma, uno por uno, en pañuelos de seda que sacó de su bolso, con un cuidado y una reverencia que a Javier le resultaron casi dolorosos. Trataba cada pequeña pieza como si fuera un tesoro frágil y único. Mientras trabajaba, le hablaba a Javier en voz baja, no de arte sino de honestidad. «Nunca pierda esto», le dijo, señalando sus manos. «La verdad que hay en sus manos es algo que no se puede aprender en ninguna escuela. Siga creando. Hay un mercado para la verdad». Cuando terminó, le entregó una tarjeta de visita blanca y minimalista. En ella se leía: Galerie Mereslochten, Ingrid Schmidt, Hamburgo. Luego, con una última sonrisa, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud del paseo, tan discretamente como había aparecido. La familia se quedó sola. El sol ya se había puesto, y las luces del paseo parpadeaban sobre la manta azul, ahora vacía. Javier miraba el fajo de billetes en su mano, Elena miraba el rostro de Javier, y Marcos miraba a los dos, en un silencio denso y cargado de emociones que no sabían cómo expresar. El problema que había definido sus vidas durante el último mes, había desaparecido en menos de 15 minutos. Pero la conmoción era tan grande, tan abrumadora, que la alegría aún no había encontrado el camino para manifestarse. Solo había un inmenso y tembloroso vacío donde antes había estado el miedo. El camino de vuelta a casa no fue una celebración. Fue un peregrinaje silencioso a través de las calles del barrio, que ahora parecían diferentes, como si las hubieran vuelto a pintar con colores más vivos. Javier caminaba delante, con la manta azul doblada bajo el brazo, como un estandarte conquistado. Elena iba a su lado, con los billetes apretados dentro de su bolso, como si temiera que fueran a desvanecerse. Marcos caminaba un poco más atrás, observando la espalda de su padre,
una espalda que, por primera vez en mucho tiempo, parecía erguida. Al pasar por delante del bar de Manolo, lo vieron en la puerta, fumando un cigarrillo con su habitual aire de resignación. Sus miradas se cruzaron. Manolo no sonrió, no hizo ninguna pregunta, simplemente observó el rostro de Javier, la quietud en los ojos de Elena, la forma en que caminaban. Y entonces lentamente levantó la mano y alzó el pulgar. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Javier significó tanto como el dinero que llevaba en el bolsillo. Era el reconocimiento de su gente, la validación de un hombre que había visto su lucha diaria, su humillación y su desesperación. Era el barrio diciéndole: lo has conseguido, cabrón, uno de los nuestros lo ha conseguido. Javier asintió levemente, un gesto de gratitud que sellaba un pacto no hablado, y siguieron caminando hacia casa, hacia el final de su larga noche. Cuando abrieron la puerta del piso, el aire seguía cargado con la tensión de la mañana. Nada había cambiado físicamente, pero todo era diferente. La notificación de desahucio seguía sobre la pequeña repisa de la entrada, un fantasma de papel blanco que había dictado sus vidas durante 29 días. Javier se detuvo frente a ella. Durante semanas, había evitado mirarla, pero ahora la observó fijamente, como si se enfrentara a un viejo enemigo al que por fin podía vencer. Con una calma que sorprendió a su familia, la cogió, no la arrugó con rabia. La sostuvo un instante, sintiendo el peso de todo el dolor que representaba. Y entonces, metódicamente, la rasgó por la mitad, y luego otra vez, en 4 pedazos. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en el apartamento, un sonido de liberación, de cadenas que se rompían. Dejó los trozos sobre la repisa como si fueran cenizas. Mientras tanto, Elena había sacado el dinero del bolso, y lo había puesto sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde durante semanas había estado el sobre que les recordaba su fracaso. El símbolo de la deuda fue reemplazado por el símbolo de su salvación. Marcos se acercó a su padre, y por primera vez en meses, le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. En ese gesto, en ese silencio compartido, la familia, que había estado a punto de romperse, se reconstruyó por completo. La guerra había terminado. La mañana siguiente no trajo el sonido metálico de una cerradura forzada, sino el aroma del café recién hecho, un lujo que se habían negado durante semanas. El fajo de billetes, contado y recontado hasta la madrugada, seguía sobre la mesa del comedor, un ancla tangible en la tormenta de incredulidad que todavía sacudía a la familia. La primera acción de Javier no fue celebrar sino cumplir. Caminó hasta la sucursal bancaria donde, durante meses, había entrado con la cabeza gacha para retirar los últimos euros de su cuenta. Esta vez, entró con la espalda recta. El gesto de entregar el dinero al cajero para ingresarlo, en lugar de retirarlo, fue un acto de una dignidad inmensa, silenciosa y reparadora. Después, fue a casa de la señora Remedios. La viuda le abrió la puerta con los ojos hinchados, preparada para una confrontación o una súplica. Javier, sin decir una palabra, le tendió un sobre. Dentro no solo estaba el dinero de la deuda, sino el pago de los siguientes 6 meses de alquiler. La mujer miró los billetes, luego a Javier, y sus mejillas se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de alegría, sino de un alivio compartido, el alivio de 2 personas atrapadas en el mismo engranaje cruel, que, por un instante, dejaba de apretar. Al salir de allí, con el recibo en el bolsillo, Javier sintió que el aire de la arenosa pesaba un poco menos, que el sol, por primera vez en mucho tiempo, calentaba en lugar de quemar. El hombre que había perdido su techo, acababa de asegurar los cimientos de su hogar. El instinto le decía que debía volver a la rutina de la búsqueda de empleo, pero algo en su interior se había roto y reconstruido de una forma nueva. La idea de rellenar otro formulario, de enfrentarse a otra entrevista humillante, le resultaba ahora inconcebible. Sus manos, que había considerado su única herramienta y su mayor fracaso, habían demostrado ser mucho más. La mirada de Ingrid Smith no solo había valorado su trabajo, le había dado un nuevo lenguaje para entenderse a sí mismo. Así que, en lugar de recorrer las oficinas de trabajo temporal, Javier comenzó a recorrer la orilla de la playa al amanecer. Ya no buscaba con la desesperación del náufrago, sino con la paciencia del artesano.
Cada trozo de madera pulida por el mar, cada vieja caja de pescado abandonada junto a los contenedores, cada rama retorcida por el viento, se convertía en una posibilidad. El pequeño piso se transformó de nuevo. Pero esta vez el desorden no era de desesperación, sino de creación. El rincón del salón donde antes se acumulaba el silencio se convirtió en su taller provisional. El sonido de la lija sobre la madera se hizo constante, una meditación rítmica que marcaba el nuevo pulso de la familia. Marcos, fascinado, pasaba horas observándole, y poco a poco, empezó a ayudar. Primero clasificando maderas, luego aprendiendo a dar una capa de barniz. La comunicación entre padre e hijo se reanudó, no a través de palabras forzadas, sino en el lenguaje universal de un proyecto compartido. Pronto, el espacio del piso se volvió insuficiente, y el olor a serrín y barniz, aunque era el perfume de la esperanza, impregnaba cada rincón de la casa. La historia de Javier se había extendido por el barrio como una marea lenta pero imparable. Manolo le encargó una réplica del viejo pesquero de su abuelo para colgarla sobre la barra del bar. Un vecino le pidió un pequeño velero para el bautizo de su nieto. Los encargos eran pequeños, modestos pero constantes. Con una parte del dinero que le quedaba, Javier tomó una decisión que para muchos pareció una locura. Alquiló un pequeño local abandonado al final de su calle. Una antigua pescadería que llevaba años cerrada, con los azulejos rotos y un olor a salitre estancado en las paredes. Para él, ese lugar en ruinas era un palacio. Limpiarlo y rehabilitarlo se convirtió en un proyecto comunitario. Manolo le ayudó con la instalación eléctrica, otros parados del puerto le ayudaron a pintar y a arreglar el techo a cambio de unas cervezas y la promesa de enseñarles el oficio. Sobre la puerta desconchada, Marcos pintó un cartel con letras sencillas pero firmes: Astilleros de la Memoria. El nombre no fue casual. Javier no estaba construyendo barcos, estaba reconstruyendo las historias de todos los que, como él, sentían que el mar les había dado la vida y luego se la había arrebatado. El taller se convirtió en un faro en medio de la resignación del barrio. El local no tardó en convertirse en mucho más que un taller. Se transformó en el nuevo corazón social de la Arenosa, un refugio para los hombres a los que la modernización del puerto había dejado en la estacada. Cada tarde, un grupo de antiguos estibadores, rederos y mecánicos se congregaba allí. Al principio solo miraban, con esa mezcla de escepticismo y curiosidad tan propia de la gente de mar. Traían café, compartían cigarrillos y sobre todo, hablaban. Contaban historias de temporales, de barcos que ya no existían, de compañeros que se habían ido. Javier escuchaba, y sus manos traducían esas conversaciones en madera. Un día, uno de ellos, un hombre llamado a sí mismo, el Mudo, por su carácter reservado, cogió un trozo de madera y una navaja, y se sentó en un rincón, imitando los movimientos de Javier. No pidió permiso, y Javier no dijo nada. Simplemente le dejó hacer. Al cabo de una semana, el Mudo había tallado una gaviota tosca, pero llena de vida. Ese fue el comienzo. Javier nunca se vio a sí mismo como un maestro, pero se convirtió en uno. No daba clases. Compartía lo que sabía. Enseñaba a sus amigos a encontrar la forma oculta en la madera, a usar el grano a su favor, a transformar la frustración de sus manos vacías en algo tangible, en algo de lo que sentirse orgullosos. El taller se llenó de hombres que, en lugar de ahogar sus penas en el bar, las tallaban hasta convertirlas en belleza. El cambio más profundo, sin embargo, se produjo dentro de las cuatro paredes de su casa. La tensión que había agrietado los cimientos de la familia se disipó por completo. Elena, liberada de la presión asfixiante de ser el único sostén, floreció. Se convirtió en la administradora de los astilleros de la memoria. Llevaba las cuentas en un viejo cuaderno, atendía las llamadas de los pocos clientes que venían de fuera del barrio, y envolvía cada barco terminado con un cuidado exquisito. Volvió a ser la compañera de Javier, no su cuidadora. La transformación de Marcos fue aún más radical. El adolescente avergonzado y distante desapareció, dando paso a un joven que miraba a su padre con una admiración sin límites. Con sus conocimientos de informática, creó una sencilla página web y perfiles en redes sociales para el taller. Fotografiaba cada barco desde el mejor ángulo, y escribía pequeños textos contando la historia de la madera utilizada, o el recuerdo que había inspirado la pieza. Se convirtió en el embajador del trabajo de su padre, el puente que conectaba el arte nacido de la nostalgia con el mundo digital. Javier, a su vez,
veía en su hijo no solo a un ayudante, sino a un socio. La brecha generacional y emocional se había cerrado con el pegamento más fuerte que existe, un propósito común. Ya no había un proveedor fracasado y un hijo decepcionado, había dos hombres, de generaciones distintas, construyendo juntos un futuro que ninguno de los dos había imaginado. Meses después, cuando la nueva rutina ya se había asentado como una segunda piel, llegó un paquete a la puerta del taller con sellos alemanes. Dentro había un catálogo de la galería de Ingrid Schmidt. En sus páginas satinadas, bajo el título Die Flot der verlorenen Seelen, la flota de las almas perdidas, aparecían fotografías profesionales de su docena de barcos. Cada imagen iba acompañada de las frases que Javier había garabateado en la libreta de Ingrid, traducidas al alemán. Ver su nombre impreso, su historia contada con tanto respeto, le provocó un escalofrío. Junto al catálogo, había un cheque. No era una cantidad que cambiara la vida, pero era la prueba de que su arte, su verdad, había encontrado un hogar a miles de kilómetros de distancia. La verdadera riqueza, sin embargo, no estaba en ese dinero. Estaba en el sonido de las risas en su taller, en la mirada de orgullo de su hijo, en la tranquilidad con la que su mujer dormía por las noches. Javier nunca volvió a ser rico, pero dejó de ser pobre para siempre. Su victoria no fue haber ganado una fortuna, sino haber conquistado la autonomía. En el corazón de la Arenosa, un hombre que el sistema había declarado obsoleto, demostró que a veces para construir un futuro, no necesitas un plano ni materiales nuevos. A veces, solo necesitas recoger los pedazos de tu propia historia, y tener el coraje de tallar con ellos una segunda oportunidad. La historia de Javier no termina con el pago de una deuda o la apertura de un taller. Su verdadera conclusión se escribe cada día en el polvo de serrín que cubre el suelo de los astilleros de la memoria. El local, antes un símbolo del abandono del barrio, es ahora un santuario de la perseverancia. Su legado no está en los barcos que vende, ni siquiera en el dinero que gana, sino en el sonido que emana de su interior. Es el sonido de hombres que habían perdido su voz, ahora conversando mientras lijan una quilla. Es el murmullo de la radio mezclado con el raspar de una gubia. Es el silencio concentrado de alguien que redescubre el valor de sus propias manos. Los astilleros se convirtieron en un lugar donde la jubilación forzosa y el desempleo no eran una sentencia de muerte sino un punto de partida. Javier demostró a su comunidad, una comunidad herida y acostumbrada a la resignación, que la dignidad no se la concede un contrato de trabajo, sino que se construye viruta a viruta, con la materia prima de la propia experiencia. El taller no es un negocio, es un manifiesto. Es la prueba tangible de que cuando el sistema te expulsa por la puerta, a veces puedes construir una ventana con los escombros que te han arrojado. Y esa ventana, para muchos hombres de la Arenosa, da directamente al mar, el mismo mar que les había quitado todo, y que ahora gracias a Javier, les devolvía la esperanza en forma de madera pulida. Para Javier, la transformación más profunda fue interna. El hombre que había sentido su identidad desmoronarse junto con su estabilidad económica, encontró una nueva forma de definirse. Ya no era un número en la cola del paro, ni una estadística de la crisis, era un artesano, un contador de historias, un guardián de la memoria de su gente. El recuerdo de aquellas 29 noches de insomnio, de la vergüenza al cruzarse con los vecinos, del terror paralizante frente a la notificación de desahucio no desapareció. Pero dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz, una de esas que se tocan para recordar la batalla ganada. Aprendió que el valor de un hombre no reside en la fuerza de sus brazos para cargar peso, sino en la habilidad de sus manos para crear belleza a partir del descarte. Cada barco que salía de su taller llevaba consigo una lección silenciosa. La resiliencia no es la capacidad de soportar golpes sin fin, sino la de encontrar, en medio del dolor, la fuerza para un último gesto creativo. El dinero que ganó de Ingrid Schmidt le salvó la casa, pero fue la pregunta de su hijo, ¿por qué dejaste de hacer estas cosas?, la que le salvó el alma. Esa pregunta le obligó a mirar hacia adentro, a desenterrar un talento que había sacrificado en el altar de la vida adulta y la responsabilidad, y al hacerlo, no solo se encontró a sí mismo, sino que se reinventó por completo. El legado de esta superación se extendió como una marea sanadora por toda su familia, reparando las grietas que la presión había abierto. Elena,
que había sostenido el hogar con la fuerza silenciosa de su amor y su máquina de coser, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en el corazón administrativo y comercial del taller, la voz amable que atendía a los clientes, la mente organizada que gestionaba los pedidos. Su fe, antes un refugio casi desesperado, se transformó en una confianza serena en el futuro que estaban construyendo juntos. Ya no era solo la esposa de Javier, era su socia, su cómplice en esta nueva aventura. Para Marcos, el impacto fue aún más profundo. La vergüenza que sentía por la situación de su padre se transmutó en un orgullo feroz. En el taller, vio a un hombre que no solo había vencido la adversidad, sino que había creado algo hermoso y significativo de la nada. Esa admiración reconstruyó el puente entre ellos. Marcos se convirtió en el cronista digital de los astilleros de la memoria, utilizando la tecnología no para escapar de su realidad, sino para amplificarla y compartirla con el mundo. La familia, que había estado a punto de naufragar, no solo se mantuvo a flote, sino que aprendió a navegar junta, con el padre marcando el rumbo con sus manos, y el hijo manejando las velas digitales que los llevarían a puertos desconocidos. La lección que Javier y su familia dejaron grabada en el corazón de La Arenosa es tan sencilla como profunda. El verdadero milagro no es un golpe de suerte que cae del cielo, sino el que nace de las manos cansadas que se niegan a rendirse. En un mundo que valora cada vez más lo digital, lo rápido y lo intangible, la historia de Javier es un recordatorio del poder de lo tangible, de lo artesanal, de lo humano. Demostró que la experiencia acumulada durante años de trabajo duro no se vuelve obsoleta, sino que se puede transformar. Las manos de un estibador, acostumbradas a la rudeza del metal y las cuerdas, guardaban en su memoria muscular la sensibilidad necesaria para dar vida a la madera. La Arenosa aprendió que, a veces, la solución no está en buscar fuera, en esperar una ayuda que nunca llega, sino en mirar dentro de la propia comunidad, en los talentos olvidados, y en las historias que merecen ser contadas. La flota de barcos de Javier no fue solo una colección de arte, fue un espejo en el que todo el barrio pudo ver reflejada su propia capacidad de resistencia, su propia belleza oculta bajo capas de óxido y desesperanza. La historia de un hombre se convirtió en la historia de todos. Hoy, si paseas por La Arenosa al atardecer, es posible que veas la luz del taller de Javier encendida, proyectando sombras de hombres inclinados sobre bancos de trabajo. Verás a un padre enseñando a su hijo a sentir el grano de la madera, o a un grupo de viejos lobos de mar discutiendo sobre la mejor forma de tallar una vela. Lo que verás no es solo un negocio, sino el legado vivo de una decisión, la de un hombre que en su momento más oscuro, eligió crear en lugar de destruir. Eligió la navaja sobre la rendición. Su historia nos recuerda que todos llevamos dentro un talento dormido, una habilidad olvidada, una historia que contar. Y que a veces, todo lo que se necesita es una pregunta sincera, o un trozo de madera desechada, para cambiar el rumbo de toda una vida. Si crees que ninguna lucha merece ser invisible, y que cada pequeña victoria tiene el poder de inspirar a otros, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos de personas que, como Javier, nos demuestran que la verdadera fuerza no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas para crear algo nuevo con los pedazos rotos. Gracias por escuchar.